Hola, hola, hola. Vamos a ver. Muchachos, hoy voy a hacer un tema, pues por el título imagino que lo voy a poner, pues ya sabrán, se imaginarán. Y espero que se esté escuchando muy bien. Espero que se esté escuchando bien. Bien, 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 bien. Hoy está haciendo un frío, pero catre. Hijo de la gran madre. Hija, tráelo, ven. Tráelo. Miren, muchachos, eh, el día de hoy pues voy a hablar sobre el tema de, bueno, una de las tantas cosas por la que he pasado y pues he podido sobrellevar. Bueno, no vamos a tirar esto así. Y por la que he podido, sí, por la que he podido prácticamente transitar y salir victorioso de alguna u otra forma. Y quiero compartirlo porque creo que es muy importante a veces. ¿Cómo yo acomodo eso? ¿Cómo yo acomodo esta vaina? Sí, porque creo que es muy importante a veces eh, el hecho de, pues contarle en sí cómo es que uno llega a cierto punto e incluso cómo llega a pensar de cierta manera ante ciertas situaciones. Entonces, a día de hoy, pues ya muchos han visto mis videos, intentaré hacer los videos así, ya muchos han visto mis videos, pues los cuales yo he estado compartiendo cómo hago dropshipping. Por medio de WhatsApp, pues he incluso creado una lista. Recuerden también seguirme en Instagram, en Naider Ortiz, Naider con Y, Ortiz doble Z. Entonces, eso. A día de hoy, pues ya los que me siguen constantemente, los que no me siguen, o los que sean nuevos en este canal, pues yo les he contado que pues ya yo vengo con conocimiento. Ya yo me he formado de cierta forma en ciertos aspectos de mi vida para lo que es la parte del dropshipping. Entonces, como yo he hecho todo eso, hubo un tiempo donde intentando hacer dropshipping y estaba haciendo trading, porque yo hice trading un tiempo, también gané dinero por medio del trading. De un día para otro, literal de la noche a la mañana, sí, literal, literal fue de la noche a la mañana. O sea, perdí aproximadamente, y no, me hackearon, aproximadamente fueron 5.000, entre varias cuentas que tenía, fueron $5.000. 5.000, sí, más o menos por allí, redondeando, pongámosle. Nada, me quedó $1.000 en una cuenta que tenía, que era como, que era una cuenta que tenía, pues, ahí como extra, o sea, como que estaba ahí de repente haciéndole inversión, pues, muy bajita. Esa cuenta me quedó allí y la verdad fue muy chocante el hecho de, pues, muchachos, o sea, imagínense, o sea, pónganse en la situación. De repente tú estás haciendo ciertas acciones en la noche, haciendo planes en la noche, no a planes, bueno, con este dinero voy a hacer esto, no, sino que mis planes eran como que, bueno, ahora que llega tal cosa, intento hacer esto, y o sea, como que es lo que uno hace cuando tiene el dinero, o sea, como que intentar moverlo y toda esa cosa. Y al yo despertarme y ver en todo en cero, o sea, era tipo como una película, o sea, una película. Tráelo, hija, ven, tráelo. Entonces, justamente en ese proceso de, pues prácticamente de no saber qué hacer, porque literal fueron como 2 o 3 días en lo que fue mucha angustia y les digo que pasar por eso no es nada fácil con el hecho de que estás pagando arriendo, estás cubriendo con tus cosas, tienes pendientes con los bancos y llegas a un punto donde tú dices, no, marica, ya no va a ser soportable para mí eh, tantas cosas, o incluso llegas a pensar lo peor. También en ese tiempo, después de eso, recuerdo que tuve una ruptura, una relación de 5 años, 4 años y algo. Sí, 4 años y algo, es una relación que tuve. Y pues eso se sumó a toda la lista de todas las cosas que estaba pasando. Entonces,
lo que yo quiero, pues más o menos contar ahora en adelante es las acciones que me llevaron a mí a salir de eso mucho más rápido. Incluso, créanme que si hubiese tomado conciencia de estas acciones, hubiese salido más rápido, o sea, no me hubiese demorado el tiempo que me demoré, sino quizás, no sé, un mes de duelo o unos 15 días de duelo, unos 3 días de duelo. Entonces, a día de hoy, pues yo miro hacia atrás y la verdad me hizo, o sea, me hizo la persona que obviamente que soy hoy, pero me hace afrontar ciertas situaciones y yo digo, que no es ni el 10% de lo que ya pasé. Entonces, una de las cosas que a mí me hizo, o sea, salir de ese bache fue el hecho de crear una rutina. Cuando yo estaba haciendo trading pues normal, hacía la verdad al mes salían $600, 700, o sea, yo estaba re normal, estaba reacostumbrado. Ya yo me había asentado en esa base de que sí o sí iba a ser $600 mensual y pues yo estaba normal. ¿Qué pasaba, muchachos? Yo de alguna forma dejé de intentar crecer. Yo me asenté allí y dejé de intentar crecer. Tráelo, hija, ven, ven. Yo no sé si fue el universo y por eso a veces siento que fue como el universo el hecho de que me pusiera esa presión así para yo moverme, para seguir moviéndome y seguir aprendiendo y creciendo. Entonces, cuando yo, oye, ojo que vas a tumbar eso. Cuando yo intento, o sea, cuando yo estaba en eso, es que ya me fui por las ramas, ahí me fastidia eso. Cuando yo, gente, que no quiero hacer un video muy largo, de crear la rutina, muchachos. Cuando yo estaba haciendo trading, me pasaba que yo no estaba despertándome temprano o a lo mucho a las 9 8. Gente, y de cierta forma me acomodé cuando estaba haciendo trading y eso me hizo a mí, ¿qué digo? Eso cuando yo obviamente quiebro, yo comencé a crear una rutina, la cual fue levantarme lo más temprano posible, ir a hacer ejercicio. Yo siempre venía a sacar a Freya, pero antes yo la sacaba apenas ahí al alrededor donde vivo yo, en el barrio. Pero ahora yo la saco, o sea, yo vengo a trotar con ella o vengo a caminar con ella, a hacer senderismo, que ella comienza a ladrar así como está ladrando ahora. Crear esa rutina, después, obviamente ahí ya me estaba dedicando al dropshipping, hay que recalcarlo. Cuando yo cuando yo un día antes de saber que ya había perdido todo, ya me iba a 100% dedicar al dropshipping. ¿Por qué? Porque quería dejar eso para un ahorro a largo plazo y poder tener esa inversión allí y que creciera ahí. Eso es lo que iba a hacer yo con el respecto a lo que era el dropshipping. Entonces ya yo me estaba mentalizando de que, bueno, esto lo voy a dejar a un lado, solamente voy a sacar para mis necesidades básicas y voy a dedicarme a hacer dropshipping 100%, porque eso es lo que quiero hacer yo. La verdad, la vida me obligó a hacerlo, o sea, más a extremo. Entonces me levantaba a las 5 de la mañana, hacía lo más temprano posible, porque ni siquiera comencé levantándome a las 5, sino a las 6. Entonces me levantaba, intentaba hacer algunas cosas, comenzar a hacer desarrollo. En ese tiempo estaba vendiendo por landing. Yo siempre he sido bueno para vender por WhatsApp. Siempre he sido bueno, solo que yo a veces ignoro las cosas que me sirven. A veces ignoro las cosas que me sirven y eso lo he intentado aprender a mejorar. Porque en TikTok me ha pasado y yo recuerdo que yo he vendido por TikTok rentable más que por Facebook a nivel de landing. Y lo había ignorado. Y miren que ahora pues estoy apostando por TikTok y me está funcionando. Entonces recordé ese tiempo en que yo había vendido por WhatsApp y la había ignorado y ahora cuando le hice caso a vender por WhatsApp fue que comencé a reventarla. Entonces eso es algo también que menciono, o sea, su conciencia a veces, o si ustedes ven que algo le ha funcionado, intenten mejorar esa parte para que sí o sí créanme que quizás esa sea la solución a la falta de venta o la falta de resultado. Entonces ya yo tenía lo que era el desarrollo de producto en lo más temprano posible, llegaba a desayunar, intentaba desarrollar. En las noches, muchachos, me conectaba a un Meet en el cual eran clases todos los días a las 7 por 90 días.
por 90 días eran clases de dropshipping, o sea, de e-commerce. Y yo recuerdo que yo entraba allí, yo entraba a ir intentando preguntar o sea, no, que hice este testeo. No, mira, tengo esta página, ¿cómo mejor esta página? Entonces, o sea, yo aprovechaba ese contenido gratuito y yo preguntaba hasta decir ya no más. Hasta el punto de que, eh, sin yo darme cuenta, sí se está escuchando, sí, sin yo darme cuenta, la gente me había notado, pero era por lo constante que preguntaba. Y pues, de alguna forma, eso me sirvió a mí para decir, joder, es que uno cuando no aprovecha las cosas gratuitas porque creen que son de paga, porque cree que nada más lo pago es lo que vale, o lo que está en YouTube no vale, eh, hay gente que no vale no ve esa parte. Y gente, yo en esas clases aprendí demasiado, o sea, créeme que lo que sé de landing, lo que sé a veces de decisiones, a veces lo aprendí en esas clases. Otra cosa que me ayudó a mí, a sí o sí salir de ese bache, fue el hecho de acercarme a gente que sí o sí estuviera pues metiéndole a todas estas cosas que hago yo. O sea, sí o sí metiéndole a cosas que hago yo. Estaba escuchando yo directamente a Diego Dreyfus, me acercaba, pues obviamente por medio de podcast, me acercaba a gente, a la comunidad, por ejemplo, yo lo menciono mucho, pues ya Norberto, él hizo un reto de los 90 días en ese tiempo y yo participé en ese reto, obviamente no es el principio, pero sí ahí a la mitad del reto. Y durante todos esos 60 días sí que quedaban, los 60, más de 40 días que quedaban, yo estaba metiéndole en el sentido de que yo estaba ahí, cada clase a las 7 de la noche, o sea, yo participaba y eso me mantenía a mí con un foco hacia algo, me mantenía a mí pendiente, activo, no pensando mal, porque durante todo ese proceso fue muy duro en el hecho de que los pensamientos intrusivos siempre venían. Cada vez que venía un pensamiento intrusivo, la mejor forma para yo resolver eso fue tirarme a hacer burpees o flexiones de pecho. Yo me ponía a hacer, hija, tráelo, corre, tráelo. Yo me ponía a hacer flexiones de pecho hasta que ya no me diera más. O sea, hasta que ya no me diera más, me ponía a hacer flexiones de pecho. Entonces, a día de hoy, obviamente ya no tengo tantos pensamientos intrusivos ni nada de eso, pero en su momento, porque era muy fuerte, o sea, créanme que era cuestión de que yo a veces estaba desarrollando una landing y sí o sí me llegaba pensamiento o recordaba la situación o de que se iba a llegar a fin de mes y era literal como un baldado de agua fría o algo así, una tristeza que se te inunda en el pecho o directamente sientes un hueco así en el pecho. Lo que a mí me ayudó más fue tirarme a hacer flexiones, o sea, hasta decir ya no más, gente. Créame que en ese tiempo fue incluso cuando me creció más el pecho, porque era tanto lo que me reventaba, o sea, tanto lo que me reventaba, porque en el día tenía más cosas que hacer que yo no podía dejarme quebrantar por esos pensamientos en el momento. Entonces, esa era mi forma y la cual me ayudó a que en esa parte que fue más dura, yo literalmente dejar de pensar cosas malas. Bueno, llega un punto donde que lo menciono, o sea, las rutinas sí o sí te salvan la vida, o sea, hay rutinas que te salvan la vida. A mí esa rutina de levantarme lo más temprano posible en ese tiempo, comenzar a ir a hacer ejercicio, sacar a Freya, en las tardes ir al gimnasio, o creo que en ese tiempo no podía porque, no recuerdo, pero tal, yo intentaba mantenerme activo, porque el hecho de no hacer nada delante de algo que te causa cierta incomodidad, gente, es lo peor que pueden hacer, o sea, es lo peor que pueden hacer. A día de hoy, yo lo único que recomiendo, o sea, según mi experiencia, obviamente, yo no soy ni experto ni nada, pero a las personas que llegan a pasar por un mal momento, incluso le puede dar depresión, lo peor que yo puedo decirle, yo lo que yo no le diría es vete a dormir. O sea, si yo la veo durmiendo, yo le digo, ah, bueno, dale, vete a dormir, dale. Y la insultaría literal, le insultaría
por el hecho de no ponerse las pilas a moverse. O sea, porque creo que en mi caso, hablo desde la experiencia, en mi caso, lo que me sirvió para salir de todo eso fue moverme al 100%. A día de hoy, yo pues agradezco mucho todas esas cosas, pero igual no deja de ser cierta cosa choqueante ante cómo actúa el universo a veces para hacerte mover o hacerte crecer. Obviamente yo a raíz de eso pues yo sigo agarrando ciertas deudas económicas porque no he sido aún constante en el hecho de ser juicioso con el dinero. Tengo aún patrones de dinero que tengo que sanar en el sentido de que pues, ¿cómo se le dice? En el sentido de que pues, se me olvidó. Tengo un patrón de dinero que tengo que sanar en el sentido de que pues administrarlo mejor, separar dinero, no revolverlo, esas cosas, pues ya le he ido mejorando, pero créanme que tengo que meterle más nitro a eso para que no me pase tanto. En ese tiempo, también algo que, gente, a la final el universo es perfecto, porque en ese tiempo otra cosa que me ayudó a salir así fue personas que se acercaron a mí a ayudarme literal. ¿Ayudarme literal en qué sentido? Pues tengo un amigo del colegio en el cual habíamos comenzado, o sea, yo estaba haciendo dropshipping, él le interesó y quería invertir. Y pues en ese tiempo él me ayudó con dinero para las campañas y yo salí, y yo sin dinero y yo pautaba con ese dinero. Es la hora, pues le sigo agradeciendo. Es un amigo, la verdad, muy cercano en el sentido de que no hemos estado en mucho contacto, pero cuando hablamos, o sea, se nota que hay respeto entre los dos. Y es incluso de las personas de las que yo menos me imaginé que me iba a ayudar porque, pues, no, cuando estudiábamos juntos no éramos lo más allegado, pero pasó eso, o sea, a día de hoy pasó eso. Entonces, eso. Otra cosa también es que de repente conseguí un trabajo de medio tiempo porque a la final, gente, o sea, yo intenté no trabajar porque si yo decía es que si me pongo a trabajar no voy a hacer dropshipping. Y conseguí un trabajo de medio tiempo, pero llamando, o sea, a alguien que ya sea dropshipping. Conseguí un trabajo de medio tiempo y eso me ayudó a mí a sí o sí poder, ¿cómo se le llama? Poder mantenerme durante el mes. Antes de conseguir el trabajo, había conseguido a alguien que tenía dinero en otros lados y yo se lo iba a traer aquí a Colombia por medio de PayPal. Eso es algo ahí que él tenía las cuentas bloqueadas. Como mi cuenta tenía bastante, como mi cuenta tenía bastante monto de PayPal, entonces yo podía hacerle el favor. Obviamente ahí en la parte tributaria pues me tocaba hacer la parte esa para no tener problemas, pero fue algo que me tocó sí o sí, o sea, que me ayudó. Entonces de eso yo le cobraba el 15% y pues me mantuve ahí durante, eso fue como para esta fecha, incluso para esta fecha, lo que es mayo, yo aún seguía. Junio ya estaba saliendo, agosto ya estaba yo prácticamente, sí, para esta fecha, junio, agosto, ya en agosto ya estaba, en junio estaba metiéndole a las ventas, ya sacaba mis primeros 150 o mis primeros 100, no sé, y ya lo que era agosto, ya estaba yo vendiendo full, incluso ya no estaba trabajando para nadie y tampoco hacía lo de PayPal. Entonces, ese tipo de cosas, acciones y no dejarme caer, me ayudaron sí o sí a tener la mentalidad que tengo hoy, actuar como actúo hoy y saber que si en algún punto me llegase a pasar algo parecido, sé que tengo la total certeza de que voy a salir en menos tiempo. En menos tiempo. Por eso, a día de hoy yo no acepto a alguien que esté normal y de repente diga que es que marica, es que no puedo meterle, no puedo, o algo así por el estilo. Y yo le digo, y a veces lo que digo así, cuando hay gente que me diga así, yo lo que digo, no, tú lo que necesitas es tal cosa en tu vida, o sea, tal cosa que te pase mala para que sí o sí. Te necesitas es que te pase esto malo para que tú sí o sí le metas huevo.
Porque es que literal uno es muy blando, o sea, uno es muy blando, o sea, uno es muy blando. Y yo me incluyo ahí porque a veces aún sigo siendo blando en ciertos aspectos. Muchachos, creo que ya esas son las cosas. Recapitulando, ¿qué me ayudó a salir de a mí de la depresión, de una quiebra económica en la cual quedé debiendo incluso más de 20 millones? Sí, más de 20 millones. Eh, Tener una rutina que me ayude a crecer. Ah, voy a agregar ahí, obviamente, no tener malas amistades en el sentido de que que, gente que te ayude, gente que te invite a perder, apartarlas. Sí o sí, acercarte a gente, a personas, a una comunidad que te ayude a crecer, a que te ayude a crecer, ya sea así como me pasó a mí, que yo tenía el reto de los 90 días, eso fue obra de Dios, del universo, pueden hacerlo así, escuchar a gente que le ayude sí o sí a crecer, con podcasts y todo ese tipo de cosas, con videos aquí en YouTube. El ejercicio es bueno, gente, el ejercicio es bueno en el sentido de que, dependientemente a lo que, independientemente en el punto donde estés, eh, va a ayudarte sí o sí a mantenerte centrado, a liberar esa energía que tienes. Científicamente imagino que habrá algo más, pero yo lo digo así, es a liberar ese mal que tienes, eso que tienes, te lo va a ayudar a liberar. Y a la final mantienes tu mente ocupada. Yo, como le decía, yo me tiraba al piso cuando podía, sacando lo más posible, hasta que mis manos pudieran, hasta que mis brazos pudieran, hasta que ya no pensara en más nada. A día de hoy, pues, esa es la otra, el ejercicio. Y sí o sí saber, gente, que hay momentos en los que uno tiene que solamente respirar. O sea, solamente respirar, o sea, no decir, no, es que tengo que salir, no. En ese día, en esa temporada, yo estaba moribundo, pero mantengo respirando. Voy a respirar. Voy a respirar porque sé que me estoy casi ahogando, pero por lo menos con que yo pueda sacar la nariz y respirar en ese océano en que me está casi ahogando o en ese río, es más que suficiente en ese momento. Entonces, saber que a la final, pues, gente, después sale el sol, después sale el sol. Y ahí, pues, después de eso sí he tenido ciertos inconvenientes, pero no son nada comparado con eso, no son nada comparado con eso, o sea, no son ni la mitad. Entonces, por ejemplo, que yo quiebre, que hace poco también volví a quebrar otra vez, y yo dije, ah, no, esto es un juego para mí, esto es un juego, o sea, lo hice ya tanto dinero, lo puedo volver a hacer. O sea, dame una pala y un machete y me hago la casa. Y me hago la casa. Entonces, nada muchachos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. No hice guión, pero sí tenía algo pendiente por hablar. Y era todo esto, toda esta parte de cómo yo salí de eso. Y espero le haya podido ayudar y también, no sé, dar una guía, quizás más adelante. Créanme que yo a veces escuchar esta historia de alguien más, yo también he sacado así cosas que me puedan servir y y qué mejor pues también poder compartir lo que en mi momento a mí me sirvió. Y aún me sigue sirviendo porque aún sigo haciendo, pues yo me sigo levantando temprano, sigo haciendo ejercicio, sigo manteniendo una rutina que me haga crecer, me sigo forzando, sigo haciendo, sigo animando. Entonces, eso. Y lo más importante, no duden de lo que ustedes pueden hacer. Créanme que lo que ustedes pueden hacer es mucho comparado, incluso hasta más grande de lo que se imaginan. ¿Oyeron?